Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Saludo a mi querida Chatía Donis, Ani López, que ya están conectadas aquí a la señal. Qué gusto poderlas saludar desde acá y este día que para nosotros, no sé cómo será para ustedes, pero aquí es un día, yo siento un día bastante caluroso, pero muy contentos. Todo clima es agradable y bueno y tenemos que dar gracias a Dios por eso, ¿verdad? Bendigo sus vidas y hoy estamos en el día de estudio Biblia en mano, por lo que hoy vamos a seguir estudiando. Hoy nos toca ya el capítulo 7 del libro de Zacarías, por lo que desde ya les pido que tengan ahí sus Biblias abiertas, que tengan sus cuadernos de apuntes, que tengan sus tablets para que podamos estudiar y meditar acerca de la palabra de Dios. Hemos llevado todo este tiempo y terminamos ya las visiones que Dios le dio a Zacarías, ¿verdad? Las 8 visiones, ¿verdad? Y vamos a seguir con esta emocionante historia que nos cuenta la palabra del Señor, historia y palabra profética. Bendigo desde ya a mis hermanas, mi hermana Rosy, le bendigo, qué gusto saludarla cuando termine el estudio. Si estoy a tiempo, le llamaré para bendecirla a usted y a su esposo y poderlos bendecir, ¿verdad? En su regreso a casa. Pues bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 7 del libro de Zacarías y vamos a continuar con este estudio tan interesante. Espero que estemos listos, me ponen una manita, si están ya listos y preparados para entrarle al estudio, ¿verdad? Y que podamos ponerlo. ¿Estamos listos? Me ponen ahí un chequecito, una manita, una palabra de que ya se encuentran ya preparados para estudiar. ¿Listos? Espero un momentito ahí a que me pongan. Muy bien. Chatía ya me puso con 2 manitas. Laila Rodríguez, qué bendición tener allá por acá, mi querida Laila. Lista para estudiar, mi querida Lucky y todos ahí. Mi hermana Elizabeth, qué bendición. Ya tenemos por acá y listos, ¿verdad? Bueno, Lucky de Broy, muy bien. Pues bueno. Empezamos pues. Entonces vamos a empezar leyendo el capítulo 7, el versículo 1. Y dice la palabra de Dios. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. A los 4 días del mes 9, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Bueno, nos detenemos aquí ya para empezar a meditar y a escudriñar la escritura. Pues para ir tomando el contexto de lo que vamos hablando, pues acabamos de terminar el capítulo 6, donde se terminaron la 8ª visión, y es indudable que los judíos recibieron gran consuelo y ánimo como resultado de las visiones nocturnas que describían el futuro de Israel. Las visiones se recuerdan todo lo que hablaban, en la que se incluía la derrota de sus enemigos, ¿verdad? Y su regreso definitivo a la tierra prometida, ¿verdad? Porque les decía que iban a regresar, iban a tener a todo bien ahí. Hablaba de las visiones, hablaban de la limpieza que iba a haber en Jerusalén y a Israel, la restauración de Israel y la venida del Mesías y de su reino. Todas esas visiones habían sido para fortalecer
al pueblo en su misión. El templo ya estaba casi terminado. Cuando viene esta visión, esta palabra de Dios a Zacarías, el templo ya estaba casi terminado y se podría decir que todo ya iba caminando sobre ruedas. Ya los problemas principales ya se habían quitado, ya todo, podríamos decir que iba todo bien en ese momento. Y en ese espacio donde ellos ya se sentían que estaban tranquilos, que estaban seguros, que ya estaban prosperando, dio espacio para que vinieran a hacer esta pregunta. Y vamos a ver ahorita a qué se refería esta pregunta. Y entonces empezamos ya a ver el versículo 1. Nos da una fecha exacta. Este es uno de los libros proféticos que tiene fechas muy claras, fechas que se pueden rastrear en la historia. Y entonces nos dice que era el año 4 del rey Darío. Vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Y esto nos habla que estaba entre noviembre y diciembre del año 518 antes de Cristo. Noviembre y diciembre del año 518 antes de Cristo. Y esto nos habla que era más o menos aproximadamente 2 años después del primer mensaje que le fue dado al profeta Zacarías. O sea, 2 años aproximados de las visiones nocturnas que tuvo Zacarías. O sea que del capítulo 6 al capítulo 7 habían pasado aproximadamente 2 años. Y aproximadamente, como nosotros ya conocemos la historia, eran 2 años antes de que se terminara de reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, ese es el marco temporal donde se escribe esta segunda palabra de Dios. Esa es una palabra profética. No estaba hablando directamente de visiones, sino palabra profética que vino al profeta Zacarías. 2 años después de las últimas visiones que había tenido el profeta Zacarías. Y entonces nos habla aquí la historia. Vamos al versículo 2, que el pueblo de Betel envió a Sarecer y a Regem-Melech y a sus hombres, o sea, envió una comitiva a Jerusalén. Betel estaba como a unos 19 kilómetros de Jerusalén, entonces ellos mandan una comitiva. Y dice que venían y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar, el versículo 3, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Entonces tenemos que entender cuál era la pregunta aquí. La pregunta venía en esta comisión. Cuando dice venían a implorar el favor de Jehová, algunas versiones decían que venían a la casa de Dios a hacer una pregunta a los sacerdotes y a los profetas. ¿Qué profetas? El profeta Zacarías y al profeta Ageo. Y a los sacerdotes, que sumo sacerdote era Josué, venían a hacer esta pregunta, si iban a continuar el ayuno. ¿De qué ayuno se estaban refiriendo? En la escritura para Israel, como un ayuno ceremonial o un ayuno nacional, podríamos decir, en la ley de Dios, en el libro de Levítico, quedó establecido únicamente un día de ayuno anual, un día que era requerido por la ley de Dios. Era el día de la expiación. En ese día se le requería a Israel ayunar, condolerse por el pecado, porque era un mandato para una búsqueda de Dios, una búsqueda de arrepentimiento. Y vamos a ver qué dice el libro de Levíticos, capítulo 23 y versículo 27. Levítico 23, 27. Mi hermana Silvi Catalán, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que está ya por acá. Para que apunten, les doy, y repito varias veces, los textos para que puedan apuntar y ustedes puedan pues tener una lectura más amplia en su casa. Levítico 23, 27 nos dice la palabra: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas
y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esa aflicción de las almas se refería a ayuno. Y entonces sí estaba escrito en la ley que había un día de ayuno, un día de meditación, un día de ofrecer ofrendas a Dios por el pecado. Y ese día era el mes séptimo, que iba a ser el día de la expiación. Pero no era ese el ayuno que estaba hablando esta comitiva que estaba llegando a Jerusalén. Estaba hablando de otro ayuno. Y tenemos que entenderlo esto un poco más de acuerdo a la historia. Ustedes se recuerdan que Israel estaba regresando después de 70 años de exilio a su tierra. 70 años donde habían sido echados, porque la verdad que esa es la palabra, echados por Dios de su tierra, como un tiempo de disciplina, un tiempo de juicio sobre un Israel que la generación había sido una generación rebelde. Pastor Víctor Ramazzini, le bendecimos en el nombre de Jesús. Me alegra muchísimo poderlo saludar. Y entonces habían sido desarraigados de su tierra como un juicio de Dios y llevados al exilio. En este caso a Babilonia. Judá fue llevado a Babilonia. E Israel fue llevada a Asiria y a otras naciones. Y después de 70 años se cumplió el tiempo de Dios, del juicio, de la disciplina de Dios. Pero durante esos 70 años que ellos estuvieron desarraigados de su tierra, el templo fue destruido. Y era para ellos un dolor constante en el exilio saber que habían perdido ese lugar de adoración que Dios les había dado en Jerusalén. Era un lugar, era un tiempo para ellos de pena, de congoja, de dolor, saber que habían perdido ese favor de Dios por su propio pecado. Y entonces, mientras estuvieron en el exilio, los judíos que estaban fuera, por judíos, porque eran sobre todo de la tribu de Judá, habían recordado el templo que una vez tuvieron. Y ellos recordaban con dolor, con tristeza, con amargura lo que el pecado había causado de haber perdido ese templo. Y ellos en el exilio practicaban 4 ayunos al año. Ya no tenían templo, pero ellos afligían sus almas, buscaban el ayuno y lo hacían 4 veces al año como una forma de volverse a Dios y pedirle por la restauración de su tierra y del templo. Eso lo hacían en el exilio. Ellos tomaban el mes cuarto del calendario judío, ¿verdad? El mes cuarto, el mes quinto, el mes séptimo y el mes décimo para ayunar y para buscar al Señor. Pero sobre todo, el más importante de esos 4 ayunos, que eran ayunos que ellos, esto no estaba marcado en la Biblia, eran ayunos que ellos mismos levantaban como una forma de buscar el rostro de Dios. Pero el más importante de esos 4 que ellos tenían, que lo habían practicado durante 70 años, y en este caso llevaban 72 años, era el del mes quinto, porque era el mes quinto más o menos entre julio y agosto, porque era el mes cuando había sido derrotado el ejército de Judá y habían sido quemado el templo de Dios y habían sido llevados al exilio. Y entonces este lloro, este lamento, este clamor ante Dios de restauración, lo habían tenido durante mucho tiempo. Pero ahora que habían regresado, ahora que estaban prosperando, ahora que las cosas ya le iban bien, ellos pensaban que esto era un ritual. Ellos lo estaban, de hecho, ya lo habían estado practicando. Ya no como una búsqueda interna del corazón, un corazón afligido por la situación que se encontraban y buscar el perdón de Dios y el arrepentimiento.
A ellos, ya en este tiempo que estaban siendo ya prosperados por Dios, ya estaban viendo este tiempo de ayuno como un ritual. Y no solamente como un ritual, sino un ritual que los agobiaba, y ya un ritual cansador. ¿Ya para qué vamos a ayunar? ¿Ya para qué vamos a buscar la presencia de Dios? Y por eso le pusimos al título religiosidad. Porque la Biblia sí nos habla de una religión pura. La religión pura y sin mácula es ayudar a la viuda, a los desamparados, al huérfano. Pero la religiosidad es el cumplir rituales, el decir oraciones preparadas, pero sin tener ya el corazón puesto en ello. El querer cumplir formas, apariencias, pero sin tener el corazón puesto ahí. ¿Se recuerdan que hace un tiempo hablamos acerca del ayuno? Porque íbamos a, algunos de ustedes y de nosotros fuimos convocados a hacer un ayuno y fuimos convocados para un ayuno nacional y nosotros ayunamos y algunos de ustedes también lo hicieron y hablamos acerca de el principio y los principios del ayuno, y este es uno de los puntos importantes. Porque cualquier práctica tiene que ir con un corazón genuino de querer buscar a Dios o de querer agradar o de querer encontrar más de su presencia. Si realmente nuestra mente y nuestro corazón no está realmente dispuesto a hacer algo, todo aquello que se haga, incluso, miren, cuando se habla de religiosidad, normalmente muchos venimos de una religión tradicional, donde había muchos rituales, muchas figuras, muchas situaciones o fechas que se cumplían de cierta manera y nos sentíamos comprometidos a cumplirlas, aunque ni pusiéramos atención en lo que hacíamos, pero nos sentíamos mal si no lo hacíamos porque teníamos que cumplir rituales. Pero solamente ahí se encuentra la religiosidad. ¿O solamente en eso era religiosidad? Sí, era religiosidad. Si no tenías el corazón puesto ahí para búsqueda de Dios. Pero no solamente eso es religiosidad. Aún ahora que estamos ya en la búsqueda de agradarle a Dios, tenemos que preguntarnos siempre, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nos lo tenemos que preguntar constantemente. Porque yo he hablado, creo que ustedes me han escuchado varias veces aquí, porque lo he aprendido en mi vida, de que para los pastores, para los cantantes, para los servidores de Dios, para los que buscamos la palabra de Dios, cualquier cosa que hagamos corre el riesgo por la misma naturaleza humana de convertirse únicamente en una costumbre, en un acto repetitivo. Incluso la búsqueda o la meditación de la palabra de Dios o la lectura de Dios se puede volver religiosidad. ¿Cómo así, pastor? ¿Pero cómo me va a estar hablando que nuestros miércoles de estudio los miércoles de estudio Biblia en mano se podría volver religiosidad? Sí. Si lo haces simplemente como una forma de costumbre, de un hábito, que los hábitos y las costumbres no necesariamente son malos. Pero si tu búsqueda de Dios ya dejó de tener ese sentido espiritual de querer realmente buscar más de Dios, se vuelve una apariencia vacía. Y eso era lo que le había pasado a Israel. Que ese tiempo de ayuno, que ellos lo habían hecho no porque Dios se los había pedido, porque ya les dije que solo había un ayuno nacional mandado en la ley que Dios le había dado a Moisés. Eso ellos mismos lo habían buscado, esos ayunos. Pero se había vuelto con el tiempo simplemente una norma para cumplir. Vamos a ayunar ya los días tal. Está bueno. Ese día, y algunos
Incluso me imagino que hacían su trampa, ¿verdad? Todos decían que se iban a abstener de todo, pero yo tal vez agarro algo por ahí. Ya no lo tenía tanto aprecio a esa búsqueda de Dios. Y entonces vienen a preguntarle. Ahora ya están bien, ya están prósperos, ya están en su tierra nuevamente. Y entonces se acercan a Jerusalén una comisión de Judá que viene a preguntarles. Bueno, entonces mire, dejamos ya de hacer los ayunos, ya nos eran muy cansadores, hombre. Pero realmente el punto principal no era tanto seguimos con esta tradición, sino que Dios los confronta por qué habían estado haciendo esto. Porque Dios no quiere apariencia. Dios no busca la apariencia únicamente externa, porque la apariencia, lo externo debe ser un reflejo de lo que hay internamente en tu corazón, no lo contrario. No porque tienes una apariencia vas a cambiar el corazón, sino que hay que cambiar el corazón para que eso se refleje hacia afuera. Y entonces el Señor los confronta. Y seguimos con el versículo 4, aquí de Zacarías 7:4. Y dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. O sea que cuando se acerca esta comisión a hablarle a los profetas y a los sacerdotes acerca de esto, inmediatamente vino palabra profética al pueblo. Miren, y esto es hermoso para mí, porque no recibieron una respuesta humana. No recibieron una opinión de lo que le parecía al profeta o al sacerdote. No. Recibieron la respuesta de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra y buscar aquí el camino. Porque miren, muchos nos podrán decir muchas cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios cuando tú lo buscas acerca de una decisión que tienes que tomar o de una respuesta que tú necesitas? La vas a encontrar en la oración y la vas a encontrar en su palabra primeramente. Y claro, el consejo sabio de los hombres y las mujeres de Dios te pueden guiar. Pero mira qué tremendo aquí, porque ellos vienen a preguntar y van a preguntar algo espiritual. ¿Seguimos ayunando o ya no? O mejor, miren, dejemos ya esto, ya estamos bien, ya estamos tranquilos, estamos prósperos. Y entonces viene la respuesta de Dios. Y dice el versículo 5. Habla a todo el pueblo del país. Esa es la palabra de Dios para el profeta Zacarías. Habla a todo el pueblo del país. O sea, esta respuesta es una respuesta general. No solo era para el grupito que venía ahí, esa era una comisión que había venido. Pero la respuesta era para la nación. Y la respuesta es también para nosotros. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Esto no era solo para esa comisión, era también para el sacerdocio. Diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Pues entonces la pregunta de Dios viene, Señor, seguimos ayunando, seguimos haciendo lo que querramos hacer, seguimos haciendo fiesta de primicias, seguimos haciendo cena de matrimonios, cualquier pregunta de lo que estamos haciendo, seguimos haciendo. Pero mira la pregunta de Dios, la respuesta de Dios no es directa, la respuesta de Dios es una pregunta. Y ya hemos aprendido aquí que cuando Dios pregunta no es porque Él no sepa la respuesta. Las preguntas de Dios es para hacer evidente lo que hay dentro nuestro y para que eso salga a luz. No para que Dios lo sepa, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que verdaderamente había en nuestro corazón. Entonces la pregunta de Dios le dice, bueno, ustedes cuando ayunaron, y no solo le dice al pueblo, le dice a los sacerdotes, ustedes cuando ayunaron y ayunaron en el mes 5º, ayunaron en el mes 7º,
por 70 años. Ustedes estaban ayunando para mí. Y mira qué pregunta más tremenda y más que nos evidencia más en lo que estamos. No es exactamente malo o bueno lo que hacemos para Dios o lo que hacemos en nuestra vida general. ¿Lo estamos haciendo para Dios? ¿Lo estamos haciendo para Dios? ¿Para qué estás haciendo lo que haces? ¿Para qué estás estudiando la palabra de Dios? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Lo estás haciendo por cuál es la intención de tu corazón? ¿Lo estás haciendo para mí, dice Dios? Y esa es la pregunta principal. ¿Ustedes están ayunando para mí o están ayunando por las apariencias? Mira qué pregunta más fuerte la de Dios. Dios no se anda con rodeos. Él no es como nosotros y sobre todo, bueno, uno que va conociendo las características de otros países dice que los guatemaltecos somos muy educados, pero tampoco no decimos las cosas muy directamente porque lo hacemos para no herir sentimientos y susceptibilidades, vamos muy despacito e incluso muchas veces no decimos lo que realmente sentimos por no querer herir a otras personas. Pero Dios no es así. Dios va directo, Él descubre directamente lo que hay en el corazón. ¿Por qué es la pregunta que están haciendo? ¿Por qué es el motivo que quieren dejar de ayunar? ¿Por qué? Lo estaban haciendo para Dios. Y entonces, versículo 6. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Miren, este está fuerte porque se siente muy sencillo. Pero entonces le dice, miren, cuando ustedes ayunan, estaban ayunando para mí. Ahora, cuando ustedes comen, cuando ustedes beben, ¿para quién lo están haciendo? Lo están haciendo para ustedes mismos. Y entonces, aquí descubre algo. Y miren, esto es importante para nosotros. Dice, cuando ustedes comen y beben, lo hacen para ustedes mismos. Claro, uno cuando come, obviamente está alimentando su propio cuerpo. Pero miren una pregunta aquí tan enorme. Primero les voy a preguntar. Obviamente, gracias a Dios que no lo estoy viendo, dirían algunos, ¿verdad? Oramos para dar gracias antes de que ingiramos o bebamos nuestros alimentos. No como un acto, porque o lo hacemos y lo hacemos ya como un acto ritual, podríamos decir. O simplemente comemos para alimentarnos, pero no estamos pensando en darle gracias a Dios ni nada. Simplemente tenemos la comida y va para adentro, ¿verdad? Ya no damos gracias a Dios ni reconocemos que es Dios el que está poniendo no solo la comida, sino la vida que tenemos y la salud que podemos tener para poder ingerir estos alimentos. La pregunta de Dios va a eso. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Si ayunas, lo haces para mí, pero cuando comes, comes para ti. O sea, en la tristeza sí me buscas, pero en la abundancia no me buscas. La abundancia es toda para ti. Es solo para satisfacerte a ti. Y en el lloro y en el dolor, ahí sí no, ahí sí estoy buscándote a ti. Mira qué preguntas más fuertes. ¿Es solamente en escasez que tenemos que buscar a Dios? ¿O solamente cuando estamos pasando la necesidad de la enfermedad, de la prueba, del dolor, que tenemos una búsqueda de Dios? Pero cuando viene el tiempo bueno, ya no nos interesa. Realmente Dios, eso era realmente lo que estaba pasando aquí. Cuando estuvieron en el exilio, lloro, lamento, ayuno. Ahora que ya estaban bien, se olvidaron, ¿verdad? Y Luque nos escribe, ahí hay un comentario, ¿verdad? Qué importante que por eso que descuidamos nuestra comida
y comemos lo que sea y no lo que es bueno para el cuerpo que el Señor nos da. Es por Él y no por nosotros. Qué bonito comentario. Qué bonito comentario. Porque nosotros, nuestra existencia completa, se la debemos a Él. Y miren, ¿y cómo es? Porque todos los días comemos. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos los días comemos. E incluso, bueno, yo solo puedo hablar por mí, ¿verdad? Algunas veces hasta de más, ¿verdad? Hasta de más comemos. Y comemos y cuando tenemos comida, y gracias a Dios, Dios nos da los recursos para tener comida, pues ni lo sentimos, ni sentimos, ahí está el plato de comida, hasta nos quejamos y el sabor, este no me gustó, podemos escoger gustos. Pero cuando hay un momento, miren, de escasez, que cuando uno mira que un plato de comida costó, y no solo de escasez, de enfermedad. Cuando te han hecho alguna operación en la boca que no puedes ingerir tus alimentos y ahí te das cuenta de lo necesario que era, o de una enfermedad donde ya no puedes comer lo que comías antes, te das cuenta de la bendición que era y de lo mucho que habías olvidado, de la bendición que estabas recibiendo de Dios. Dios no es solo del momento difícil, Él es Dios ahí. Dios no es solo el Dios del desierto y de la prueba, también es Dios ahí. Pero también Dios es el Dios en la victoria y en la prosperidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es una pregunta que tenemos que tener muy clara, porque si no, mire, Dios no recibe simplemente religiosidad. La verdad, mire, Dios es el Dios eterno. Mire, hay, digamos, te voy a decir, por ejemplo, hay ofrendas que traen delincuentes, pero ofrendas que son fruto de su delincuencia. Y creen que dando ofrenda o a un orfanato o a una misión o a una iglesia, tal vez eso les cubre su pecado, pero realmente su corazón no está ahí, dan el dinero y ya estuvo. ¿Creen que eso es agradable a Dios? No, porque el corazón no está puesto ahí. Si realmente estuviera puesto el corazón, habría arrepentimiento en el corazón para no seguir haciendo la maldad. Y miren lo que dice Isaías 1:12 al 15. Isaías 1:12 al 15. Para que apunten por ahí. Este Judá había ayunado, no, y por eso Dios los está confrontando, no habían estado ayunando por un arrepentimiento genuino, con la tristeza de su pecado, sino que simplemente porque sentían lástima de sí mismos, de que estaban lejos y no tenían ahora lo que antes tenían, pero no habían estado ayunando por un genuino arrepentimiento. Miren lo que dice Isaías 1:12 al 15. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Mira qué tremendo, porque dice, miren, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Hay ofrendas que Dios no demanda. Simplemente lo hacemos por agradecimiento a Dios. Porque tenemos un corazón agradecido, pero algunos se presentan no con ese corazón agradecido. Y dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Y es Dios hablando. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé
de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y mira, y eso es realmente, bueno, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que aquí todos nos sentimos un poco conmovidos por esta palabra. ¿Cómo no puede ser oída una oración? Pero era por la forma en que se presentaban delante de Dios, que mira, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Porque miren, dice, y me parece interesantísimo lo que es luna nueva y días de reposo. Las fiestas que Dios, las fiestas santas, sagradas, que Dios le había dado a Israel que celebraran. Y entre ellas, el Shabbat. Dios no lo podía ya sufrir. Y dice, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Y esto es fuerte, también lo que voy a decir. Pero incluso el día de reposo era un día de búsqueda, de meditación del Señor. Pero si lo hacían vacío de corazón, para Dios eso era abominable. Él no podía sufrir eso que le estaban entregando. Esos días que decían, vamos a apartar, por ejemplo, este día especial, vamos a celebrar el día del nacimiento de Dios, de Jesucristo, el día de la crucifixión, de la resurrección, o cualquier otro día, el día domingo para reunirnos. Si no está puesto el corazón ahí, para Dios, estas fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Para mí son gravosas y estoy cansada de soportarlos. En esa oportunidad, si uno se presenta así, aunque extendamos nuestras manos, aunque hagamos, miren, un gran ritual, aunque tengamos una enorme alabanza, aunque entreguemos una ofrenda enorme, dice, cuando extienda sus manos, yo voy a esconder mi rostro. Y aunque multipliquen la oración, yo no lo voy a oír. ¿Pero por qué? Y mira bien aquí. Porque llenas están de sangre sus manos. O sea, están haciendo algo acá, pero en su vida cotidiana, lo que hablamos el domingo, no son verdaderos adoradores. Me están trayendo adoración aquí, pero su vida no refleja adoración a mí. ¿Verdad? Por eso es que Jesús sanaba y hacía milagros en el día de reposo. Claro. El Señor es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de todo. Mire, lo que Él instituye, lo instituye como una figura aquí para darle la gloria a Él. Pero a veces nos gusta más la forma que para qué fue hecho. Y en vez de glorificar a Dios, queremos hacer un ritual vacío. ¿Verdad? Y entonces dice el versículo 7, y termina aquí el versículo 7 diciendo, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Regresé a Zacarías 7:7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores del Negev y la Cefelá estaban también habitados? Entonces, lo mismo que le estaba diciendo ahí, mire, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue y permanece para siempre. El mismo llamado que les había estado haciendo ahora era la misma palabra que les había llevado a la generación anterior de Israel, de Judá. Y les dijo lo mismo. Están cumpliendo rituales vacíos, pero están viviendo una vida de iniquidad. Y es la misma palabra que nos habla a Dios hoy. Porque el ritual no importa tanto como la obediencia a Dios. ¿Y por qué le dice eso? Porque los mismos profetas, el profeta Jeremías, el profeta Isaías y todos los profetas anteriores les habían estado diciendo y trayendo la misma palabra. Y miren, y era recordatorio nuevamente. Porque ellos ya estaban viviendo un tiempo de tranquilidad, de gozo y de tranquilidad. Pero estaban olvidando nuevamente quién era el que les traía esa tranquilidad. Y esta es una palabra
que les estaba recordando que la paz, la prosperidad, el gozo, la abundancia que ellos estaban viviendo ahí, y la abundancia, el gozo y la prosperidad que había tenido antes Israel, había sido como consecuencia de la obediencia que habían tenido a la palabra de Dios. Y esa obediencia había traído la bendición sobre su tierra. Miren, desde el tiempo, podríamos decir, de David, de Salomón, se dio como consecuencia de la obediencia. Pero también estaba la advertencia, que si reemplazaban la obediencia con rituales, porque eso es, el ser humano, miren, es así. Rápidamente quieren cambiar la obediencia por ritual. Ya no quiero cumplir, ya no quiero poner el corazón ahí, pero cumplo un ritual y esto calma únicamente mi conciencia. Pero si esto se mantenía, Dios no lo iba a ver. Y si ellos seguían ese camino, también iban a perder nuevamente el gozo y la paz que estaban disfrutando ese momento. Bueno, ya nos dieron la sacudida, ¿verdad? Y entonces seguimos aquí ahora con la última parte que es del versículo, estamos en Zacarías 7, del 8 al 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Este es el segundo mensaje. Desde el capítulo 7 empezamos una serie de 4 mensajes que le da en palabra profética Dios a Zacarías. Este es el segundo. Y este mensaje viene como respuesta a la pregunta, ¿seguiremos ayunando o no seguiremos ayudando? Y es la misma respuesta que de siempre de Dios que ha dado por medio de sus profetas. Aquí dice, bueno, empiecen a vivir una vida como a mí me agrada. ¿Cómo están viviendo? Y dice Dios, juzguen conforme a la verdad. Tenemos que ser muy cuidadosos con los juicios que emitimos y que salen de nuestra boca. Estamos en una época de gran tecnología donde tenemos multitud de información y multitud de cosas que pasan. Y vienen cosas y rápido ejercemos juicios de hasta de muerte incluso, o juzgamos a personas sin saber la verdad. Tengamos mucho cuidado. Incluso hay veces vienen noticias de algo que está cercano a nosotros y rápido juzgamos, fulanito es un ladrón, ella es una adúltera, tantas cosas que podemos decir, sin haber juzgado la verdad. Y nosotros somos llamados no a irnos por lo que ven nuestros ojos, sino a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Haga misericordia, dice, y piedad cada cual con su hermano. Misericordia y piedad. ¡Qué bendición! Hoy, miren, fue una bendición y bendigo a Lucky y a su familia. Era una gran bendición para llevarle a hermanos que tenían necesidad. Y miren qué alegría darle a siervos de Dios que estaban sirviendo, que tenían necesidad, darles algunas cosas que mandó su familia. Qué tremendo. Pero Dios nos dice que hagamos misericordia y tengamos piedad con nuestro hermano, que no oprimamos a la viuda, al huérfano, al extranjero. Yo les dije, ¿cuál es la religión verdadera? Esta es la religión verdadera. Eso es lo que nos dice Santiago. No opriman a la viuda. Una mujer que probablemente ya no tiene un varón a la par que la apoye, que la cuide. Aunque yo les digo, hermanas que están en esa situación, que el mismo Dios se convierte en su esposo para defenderlas.
No opriman a la viuda y al huérfano, al extranjero, aquel que está fuera de su tierra, que no tiene quién por él. No lo opriman. Ni al pobre ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Esa era pero dice, pero no quisieron escuchar, antes movieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Hay un dicho popular aquí en Guatemala, yo creo que todos lo sabemos en algún momento: no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cuántas veces hemos querido aconsejar a alguien que no quiere escuchar y quiere seguir su propio camino? Aunque la palabra venga y diga, el que no quiere escuchar para obedecer, no va a tener la bendición de Dios. Ahora, miren, es interesante, porque dice, taparon sus oídos para no oír. Ahora dice el versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante. El diamante es duro. El diamante no le penetra nada. Y si nosotros, cuando Dios nos trae reprensión, nosotros ponemos duro el corazón. Miren, eso es terrible. Yo te digo a ti, hermano, hermana, me digo a mí mismo, si algún día necesitamos la reprensión de Dios o viene la reprensión de Dios a nosotros, hermanos, bajemos la cabeza y digamos, perdón, Señor, me equivoqué, me arrepiento, Señor, tienes razón, voy a cambiar. Que sea nuestra actitud. Porque dice, pusieron su corazón como diamante para no oír ni las palabras que del Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Miren, tremendo. Cuando el mismo espíritu te habla, te llama y te habla de varias maneras. Pero dice aquí que esta palabra vino, la palabra del Espíritu vino por sus profetas. ¿Hay profetas hoy? Sí hay profetas hoy. Claro que sí. ¿Hay profetas falsos hoy? También hay profetas falsos hoy. Tenemos que entenderlo. Eso es una realidad. Pero el que hayan malos no quiere decir que sí hayan verdaderos. El que hagan falsos no quiere decir que no hayan genuinos. Simplemente tenemos que tener el discernimiento para poderlo tener. Pero la palabra profética más segura es la Biblia. Ahora, esta palabra viene por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña hasta lo más profundo de Dios y nos trae el pensamiento de Dios. 1 Corintios 2:10, para que apunten, mi hermana María Elena Minera, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición que nos saluda. 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu es el que trae la revelación de la palabra de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando viene una palabra de Dios para nosotros, es porque Dios ha escudriñado hasta lo profundo de nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo también trae la respuesta y la palabra de Dios. No seamos endurecidos a esa palabra. No seamos duros a la reprensión de Dios que puede tener para nosotros en algún momento, aunque no sea lo que a nosotros nos gusta. Porque la segunda carta de Pedro 1:21, segunda carta de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, la verdadera profecía, obviamente, ¿verdad? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí Dios está respaldando lo que Él mandó a decir por medio de sus profetas. Y dice, y vamos terminando con el versículo, regresamos a Zacarías 7:13-14, donde dice, y aconteció que así como Él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían,
y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Mire, es que es una situación difícil. Dios es un Dios de amor, un Dios que está dispuesto a mostrar su misericordia. Él quiere mostrar su misericordia. Él quiere mostrar su favor sobre tu vida. Sí, lo quiere hacer. Dios es misericordioso y Dios es amor. Sí es amor. Pero manda su palabra para que nosotros nos volvamos a Él arrepentidos si nos hemos desviado del camino. Cuando Él manda su palabra por medio de su Espíritu Santo y por medio de sus profetas, de la palabra de Dios, del canal que Él desea hablarnos, Él espera que nos volvamos a Él y no nos endurezcamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice, porque cuando Él clamó, y mira qué interesante, Dios clama. Ahora, esto es hermoso. La última cita que dije es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Miren, aquí nos dice que Dios clama. ¿Qué es clamar? Hay oración y hay clamor. La oración es una oración, una petición. La oración puede ser petición, puede ser una palabra, un agradecimiento. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer en la oración. Pero el clamor es un gemir delante de Dios. Ahora, dice, y aconteció que así como Él clamó y no escucharon, o sea, Dios expresó un gemido incluso por la humanidad, por ti, por mí, que estábamos en pecado o nos estamos desviando del camino. Y miren, ese gemido, ese clamor de Dios es su misericordia y su amor extendiéndose para nosotros. Eso es impresionante. Dios clamando para que tu corazón se vuelva a Él. Y no escucharon. ¿Cuántas veces Dios va a hablar, a llamar, hasta que tu corazón se endurezca de tal manera que Dios mismo endurece tu corazón? Tu corazón miren, esto es un proceso. Dios no, cuando se habla o se lee que Dios endureció el corazón del faraón. No, esto no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso de endurecimiento, de desobediencia, de rebelión a Dios, que va sumando el corazón endurecido, un corazón como, hasta que se pone un corazón como diamante. Entonces Dios mismo endurece el corazón. Y entonces dice, ellos van a clamar, pero yo ya no voy a oír. Porque cuando yo hablé, ellos no quisieron escuchar. Tremendo, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, porque miren, esto es algo grande, porque dice, entonces, los esparcí, dice el versículo 14, con torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Y mira lo que dice, pues convirtieron. ¿Quiénes? ¿Fue Dios? No. Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué has hecho con la tierra que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con la promesa de Dios sobre tu vida? Sobre el llamado de Dios que Dios puso sobre ti, sobre los talentos y dones que Dios te dio. Es tu tierra deseable. ¿La hiciste fructificar? Dios te dio el talento y, como dice la parábola, te dio 1 y le entregas 5. O convertiste en desierto tu tierra deseable. La obediencia a Dios va a traer un hermoso fruto. Y como dice Juan, yo les digo esto para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos con el Padre. Regresemos arrepentidos,
Volvamos a las sendas antiguas. Regresemos al camino estrecho. Y Dios tendrá misericordia de nosotros. Y el favor de Dios estará nuevamente sobre nosotros. Porque este Judá desobediente fue exilado a tierras que no conocía. Pero Dios los regresó a su tierra para bendecirlos. Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor que quiere que seamos hijos obedientes de Él. Terminamos aquí el capítulo 7 y es una bendición, pues ya vamos a la cintura del libro prácticamente. El capítulo 8 que nos toca y es el último capítulo de la etapa de juventud del profeta Zacarías. Es la primera etapa de Zacarías. Eso lo vamos a ver ya el próximo miércoles, si Dios nos da vida y nos lo permite hacerlo. Vamos a orar en un momentito. Les quiero anunciar que el día domingo no vamos a tener transmisión, porque desde el día de mañana yo viajo a Costa Rica a predicar. Vamos a estar predicando con varios pastores en Costa Rica, en varias de las iglesias allá. Vamos a estar llevando la palabra de Dios a esa hermosa nación. Y les pido que por favor oren por mi vida, oren por mi familia que se queda acá, que podamos, que Dios utilice mi vida como instrumento de su palabra para llevar lo que necesitan las personas allá y que me traiga conmigo aquí de regreso con ustedes, ¿verdad? Entonces les va a pedir sus oraciones y vamos a orar también en este momento para cerrar el estudio. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias bendito Dios por lo que tú nos hablas. Nosotros tal vez como seres humanos esconderíamos tantas veces cosas que tú nos haces ver porque no nos gusta que nos llamen la atención, pero tú sabes lo que es bueno para nosotros, porque tú tienes planes de bien, de prosperidad, de bondad y no de mal para darnos el futuro que nosotros esperamos. Dios santo, hoy doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, que se han pecado, Señor, y regresan a ti, y tu palabra les muestra en su corazón que hay algo en su vida, en su caminar, en su obediencia, incluso en su servicio, en su búsqueda de ti, que no está correcta, donde no han puesto su corazón o su corazón no está rectamente en la búsqueda. Que hoy, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, los convenza y traiga espíritu de arrepentimiento y que nos podamos volver a ti para ser perdonados, restaurados, levantados, Señor, y renovados con tu Espíritu Santo. Te pido que la palabra de Dios, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, llegue hasta lo profundo, Señor, de nuestros corazones, Señor, y arranque, Señor, de nuestro corazón toda raíz de amargura, toda raíz de dolor, de tristeza, para que podamos vivir la vida abundante, la vida llena de gozo y de alegría en ti. Gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Gracias, mi hermana Ani López, que van a estar orando y les agradezco, ¿verdad? De sus oraciones. Y los esperamos el día miércoles a las 8 de la noche para seguir estudiando el libro del profeta Zacarías. Que el Señor les guarde y les bendiga abundantemente.